Buenos días, hermanos, espero que todos se encuentren bien. Les pido que le demos el tiempo a nuestro hermano Hugo Díaz para empezar el culto de hoy. Buenos días, amados hermanos, tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana, por darnos la oportunidad nuevamente de disfrutar de este hermoso día. Siempre es una acción de gratitud en nuestro corazón por permitirnos con toda libertad venir para adorar al Señor. Hoy es el día que hizo Jehová, ¿verdad? Para que su pueblo se reúna, le adore, le alabe, le exalte y le glorifique, y esa es una preciosa oportunidad para poder hacerlo. Así de que, amados hermanos, en esta mañana les invito a que allá en casa donde están, ¿verdad? Abran su Biblia, también estén listos, vamos a orar. Es la oración de invocación, y vamos a pedirles que allá en casa se pongan en actitud con toda reverencia para orar, y oraremos. Oremos. Padre, invocamos tu nombre en esta hermosa mañana, como siempre, contentos y bien agradecidos contigo por este privilegio que nos das de poder con toda libertad de venir a adorarte y alabarte y bendecir tu nombre, pero también, Padre, para escucharte, y para también, Padre, venir, Padre, y vertir nuestras cargas delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Padre, derrama de tu presencia entre nosotros. Sabemos que así es. Tu Espíritu Santo da testimonio que mora en nosotros, que tu presencia está con nosotros, mi Señor. Bendecimos tu nombre, damos comienzo y ponemos todo de principio a fin de este culto, que es para honra y gloria de tu nombre. Que lleves tú el control, mi Señor. En el nombre de Jesús te pedimos también bendición para los hermanos que participarán, mi Señor, y que nos des de tu gracia y tu bendición en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, ahora es el tiempo de la lectura bíblica. Hoy se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16, y le pido a nuestra hermana Blanca de Gómez si puede dirigirnos. Buenos días, ¿Me pueden acompañar a leer Efesios 4, del 1 al 6, por favor? Perdón, 4 del 1 al 16. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva. Gracias. Bueno, hermanos, ahora es el tiempo de las alabanzas. David nos dirigirá tocando las alabanzas, una linda canción y unidos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero decirte que ya tú también puedes gozar de su amor si creyeres en Él, si te entregas también, su amor te dará y con Él vivirás como yo, cantarás esta linda canción y su amor compartirás a la humanidad. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de su amor y de paz. Y al mundo llenará de su amor y de paz. Y al mundo llenará de su amor y de paz. Ahora llegó el momento de la oración e intercesión y de nuevamente le pido a nuestro hermano Hugo Díaz que nos dirija. Bien, hermanos, es un momento precioso qué bonitas alabanzas hoy
También, como siempre, nuestro hermano David pues ya ha seleccionado y gracias a Dios por estas alabanzas. ¿Qué les parece si, aprovechando el tiempo, porque el tiempo, siempre lo he dicho, se va rápido? Había un profesor en la preparatoria que decía el tiempo es polvo de oro, colmillos de elefante y plumas de avestruz. Yo no entendía eso, pero estaba diciendo, cuando le preguntamos qué significaba, que es tan valioso que debemos aprovecharlo. Así es de que, amados hermanos, vamos a aprovecharlo, vamos a orar, a ir a Dios en oración, ¿verdad? De esta oración de intercesión. Y hay muchas necesidades, así también como muchas gratitudes, así también testimonios, así también, bueno, pues muchas cosas que traemos en nuestro corazón, ¿verdad? Esperando de resultados de laboratorio clínicos y también pues esperando que Dios responda siempre a nuestras necesidades. ¿Qué les parece? Si allá donde está, le invito a que cierre sus ojos, abra su corazón, incline su rostro y platiquemos con nuestro Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre, amado y querido Señor. Ciertamente tú eres el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo, de la tierra y del mar y cuanto en ellos hay. Maravillosas y formidables son tus obras, Padre. Ciertamente nos basta salir de noche y mirar y contemplar el firmamento. Podemos decir unánimes como el salmista: los cielos cuentan la gloria tuya y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Lo diseñaste de una manera perfecta, de una manera, Padre, maravillosa. A nadie se le puede atribuir esta creación sino al Dios Todopoderoso, que bastó tu palabra para que se hicieran y se formasen todas las cosas. Cuando vemos a través de los estudios y a través de los reportes en los canales de televisión, la maravilla de este planeta Tierra, mi Señor, nos quedamos maravillados. Cuando nos toca pasar por el mar y pasar un tiempo en él, Padre, le pusiste muros, de tal manera que no puede salirse de su cauce. Cuando vemos, Padre, las cascadas, las flores, las aves cantar por la mañana, Padre, no hay palabras para describir cuán grande es tu nombre. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos, podemos entender y comprender el amor tuyo. Tu palabra dice que nos creaste a imagen y semejanza tuya, nos creaste. Nos creaste, Padre, con sentimientos, con emociones. Nos creaste con un intelecto maravilloso. Nos creaste, Padre, con una voluntad también. Todo lo formaste, lo que hiciste en nosotros, mi Señor, fue perfecto. Y queremos, Padre, en esta hora, venir delante de ti, como lo estamos haciendo, reconociendo que tú eres un Dios santo y que no toleras ni aceptas el pecado, lo aborreces.
venimos a pedirte que seas propicio a nosotros, que somos pecadores. Te hemos ofendido de palabra, de obra y hasta de omisión. Esta naturaleza que todavía causa estragos nos incita a tropezar, a caer, a pecar contra ti. Y de esa manera, Padre, ensuciamos tu nombre. Por eso, Padre, es necesario venir delante de ti para pedirte perdón, porque hemos dejado de hacer lo bueno, y eso es pecado, nos cuenta como pecado, sabiendo que en nuestra mano está poder hacer el bien. Pecamos contra ti, cortando esa bendición para muchas personas, mi Señor amado. Es por eso, Padre, que con un corazón sincero venimos delante de ti reconociendo nuestro pecado, y queremos suplicarte que nos limpies de toda contaminación, de toda mancha de inmundicia que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Queremos presentarnos delante de ti irreprensibles, y queremos que esta oración no tenga ningún obstáculo. Muchos de nosotros hemos sido afectados en nuestras emociones y sentimientos, pero tú puedes restablecer todas las cosas de una manera, Padre, que pensemos solamente en ti, en amarte, en obedecerte, en servirte. Por eso, Padre, estamos aquí. Perdónanos. Tu palabra sí lo dice, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y que si nos apartamos de ellos alcanzaremos misericordia. Y eso es lo que queremos hoy, Padre. Por eso te pedimos perdón, y hoy queremos pedirte, Padre, darte gracias primero por el amor tan grande que nos has dado, por la salvación que hemos experimentado y obtenido de tu mano, por tu Hijo Jesucristo, que fue clavado y crucificado en esa cruz. Ahí mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos contigo si tu fidelidad nunca falla, nunca mengua, nunca es acortada? Tú permaneces fiel, mientras en tanto nosotros, cuando fallamos, somos infieles a ti, Padre. Pero lo que nos maravillamos es que, Padre, tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades. No. Por eso, Padre, estamos profundamente agradecidos contigo por la vida, por la salud, por el techo, por la cobija, el trabajo, por el abrigo, por el calzado, por todo, Padre, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Qué maravilloso es contar con tu presencia las 24 horas del día. Gracias, mi Señor querido, te damos también por esa vida que tú regalas. Es un don tuyo, y queremos agradecerte por la vida de nuestra hermana Rosy de Aguirre. Le has permitido un año más de vida, mi Señor, y es motivo de gozo para toda esta iglesia saber, mi Señor, que la miras con buenos ojos. Gracias, Padre, por su ministerio y por su servicio. Te pedimos por este matrimonio, por mi hermano Manuel Aguirre, por mi hermana Rosy, por su hija Erika Calvo, y también David, su yerno, y sus nietos también. Padre, que les bendigas grandemente y les guardes, y les sigas usando, mi Señor, como hasta ahora, pues han sido de testimonio para nuestras vidas. Queremos darte gracias por permitirnos congregarnos a través de estos medios. Padre, gracias porque contamos con ellos y los has puesto a nuestra disposición. No nos has dejado, Padre, sin tu palabra, y por eso, Padre, te alabamos y loamos tu nombre y te damos gracias por los servicios, por el ministerio de oración que ha hecho fuerte a esta primera iglesia bautista de Cherry-Land, por el ministerio de la predicación de tu palabra, de los jóvenes, de la alabanza,
Padre, has hecho cosas maravillosas y solamente tú eres el que está en control de todas las cosas, Padre. Gracias, mi Señor querido, también por el servicio de cada mañana. Sí, mi Padre querido. Por cada familia de la congregación pedimos una bendición especial, que nos mires con buenos ojos y que hagas resplandecer tu rostro sobre estas familias, por la familia Gómez, por la familia Navarro, por la familia Montiel, por nuestra hermana Sonia, Jessica y sus hijos, por la familia Aguirre, por la familia González. Seguimos orando, mi Señor, para que hagas resplandecer tu rostro y proveas las necesidades que mi hermana Betty ha puesto delante de ti, cada una de mis hermanas también, por nuestros hermanos Navarro que andan en la ciudad de Monterrey, que les traigas con bien, Padre, por esta congregación, para que la saques adelante y que podamos mantener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Por las decisiones, mi Señor, que esta iglesia está tomando, que siempre encuentren la aprobación tuya, porque nosotros queremos hacerlo con tu voluntad y no la nuestra, Padre. Danos sabiduría y dirección y entendimiento también. Queremos, Padre, pedirte también por todos los hermanos que están agradecidos. Sí, queremos pedirte para vivir en santidad, que nos des ese poder en el Espíritu Santo y llevar gloria a tu nombre, siempre siendo de buen testimonio para aquellos que aún no te conocen, que puedan ver el amor tuyo reflejado en tu iglesia, que limpies nuestros corazones de toda maldad y que podamos amarnos los unos a los otros como tú nos amaste y si nos sigues amando, aún siendo imperfectos, que podamos perdonar, que podamos, mi Señor, abrir nuestro corazón con sinceridad, honestidad y lealtad, transparencia para mis hermanos, mi Señor. Y para aquellos que no te conocen, seguimos pidiendo siempre que deseamos hacer tu voluntad, Padre. Que nos libres de los falsos maestros, de aquellos engañadores. Padre, que nos libres de desviarnos de la sana doctrina. Que nos libres, mi Señor. Nos dejamos de orar por los enfermos del COVID y también aquellos que padecen cáncer. Queremos pedirte para que restaures su salud, su cuerpo, los ayudes en sus tratamientos que muchas veces son dolorosos, que quitan el ánimo, el apetito, que desalientan y desaniman a seguir luchando. Solamente tú puedes, mi Señor querido, mantenerlos firmes y adelante. En medio de toda esta desesperación, aflicción, tristeza, tráenos la paz, la confianza y la seguridad que solamente tú provees, porque tú eres nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque andemos en valles de sombras y de muertes, nunca temeremos mal alguno, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros siempre. Y por eso, Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, mi Señor querido. Queremos pedirte por aquellos hermanos, ¿verdad?, que están lejos de aquí, que también tienen enfermos. Nuestra hermana Berta Bravo, por su papá y por su hermano, por Joseph y su embarazo. Y queremos, Padre, darte gracias también por nuestras familias que se encuentran en Houston, en Monterrey, en Reynosa o en alguna otra ciudad, por nuestra familia también Urrutia que se encuentra en El Salvador. Siempre estamos orando también por ellos para que les bendigas y les guardes y les prosperes también en todo, mi Señor. Gracias, Padre querido, en esta hora te damos. Queremos, Padre, pedirte que nos des tu bendición
y que contestes conforme a tu voluntad, mi Padre amado. No dejamos de orar por los jóvenes. Queremos darte gracias por David Gómez, porque ha terminado su escuela. Y Padre, pues le has bendecido grandemente, mi Señor. Te rogamos que abras los ojos de él y que él pueda ver tu bondad, tu amor y tu misericordia, y que siga sirviéndote como hasta ahora, Padre. Te pedimos por ellos. Te pedimos por Marcelo también, para que tú le bendigas y que él siga siendo usado para la gloria de tu nombre. Que los dones y talentos que tú les has dado, ellos los pongan a disposición de esta obra preciosa, mi Señor. Gracias, mi Señor, por los hermanos que también presiden, por los hermanos que también han sido voluntarios para servirte con limitaciones por esta pandemia, pero confiamos en ti, en que pronto, Padre, abrirás puertas, mi Señor. Traerás las bendiciones y suplirás las necesidades de esta iglesia, Padre. Te pedimos bendición para todas las familias. Sí, mi Señor querido, nunca dejaremos de orar por la primera iglesia bautista de Reynosa y nuestro hermano pastor Romero Fernández Gallo, así también como la familia García Mávilis. Pedimos una bendición, mi Señor. Gracias por todo, Padre. Oramos a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús, no olvidándote que suplas, fortalezcas y sanes a nuestras madres, a nuestros padres, aquellos que todavía los tienen, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Ahora continuaremos con una alabanza. El nombre de la alabanza es Canción del Espíritu. Deja que el Señor te vuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, oh llénanos. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él.
el tiempo a nuestro hermano Hugo Díaz para el mensaje de hoy. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por estas alabanzas. Qué bonito toca la guitarra, David. A veces yo me miro ahí sentado, pero se requiere mucha práctica. Ya le dije que si me enseña, dijo que sí. Entonces, solamente es que yo compre una guitarra y me ponga, ¿verdad?, ahí con él para aprender a tocar guitarra. Qué hermoso es cantarle al Señor. Vamos a orar, vamos a tener palabra de oración para así que la maestra pase a sus clases con sus alumnos y nosotros pues nos quedamos aquí para la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias te damos en esta hora por la preciosa oportunidad que nos das de poder venir a escuchar y meditar en tu palabra, rogándote como siempre que ella haga mella en nuestro corazón y produzca la transformación y como resultado el fruto que tú esperas en nuestra vida, Padre. Bendecimos y alabamos tu nombre. Pedimos sabiduría, pedimos dirección, y esto solamente es a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Maestro y Guía por excelencia, y de tu palabra. Bendice a mi hermana también, que traerá la lección para los alumnos, Padre, y a los jóvenes. Dales un corazón entendido, Padre, para apreciar, atesorar, Padre, y poner en práctica esta enseñanza de tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Mientras pasan los jóvenes para sus clases, tenemos otro remolque aquí que ya, ¿verdad?, son nuestros salones, son los que hemos estado pues siguiendo adelante, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios. Qué maravilloso es poder contar con estas herramientas. Andamos en busca, ¿verdad?, de un recinto, de un lugar, para que ya sea nuestro templo y podamos disfrutar con más esparcimiento, con más amplitud ahí, ¿verdad?, la alabanza a nuestro Dios, la adoración y el estudio de su palabra. Así que, hermanos, pues eso es lo que deseamos como iglesia, crecer, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Hermanos, ya oramos, ya leímos esta porción de las Escrituras en Efesios. Ahora el pasaje se encuentra en Hechos capítulo 1, versos del 6 al 9. ¿Verdad? El título de este pasaje es fíjense bien, comisión dada por Jesús. Esta es una comisión. Yo me acuerdo en aquel entonces, cuando estudiaba en la universidad de la Facultad de Derecho allá en Ciudad Victoria, se formó una comisión para tomar decisiones, para hacer proyectos de trabajo, campañas, ¿verdad?, de recaudación y todo tipo de eventos. Había una comisión para llevar a cabo esta tarea. En eso pensé cuando le titulé así a este sermón, ¿verdad? Todos tenemos muchas comisiones en la vida, ¿verdad? Pero hay una específica de la cual yo le quiero hablar, ¿verdad? Y es la comisión dada por Jesús. Hermanos, hemos estado predicando la palabra de Dios a través de una serie de sermones, ¿verdad? Y nos gozamos en gran manera celebrando juntos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Verdaderamente es gozo que permanece siempre en nuestro corazón. Y en esta mañana estamos concluyendo esta serie de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos, primero vimos la oración y agonía de Jesús en el Getsemaní. Luego vimos fieles a Jesús. Después la injusticia contra Jesús, primera y segunda parte. Y la semana pasada, la certeza de la resurrección de Jesús.
Y en esta mañana, hermanos, nuevamente llegamos hasta usted para compartir la conclusión de esta serie de sermones, y el tema es comisión dada por Jesús. El libro de los Hechos, que este libro es el segundo tomo del Evangelio según San Lucas. El doctor Lucas escribió este Evangelio, ¿verdad?, de Lucas, y escribió, así se le llama, ¿verdad? Obviamente no dice literalmente así en la Biblia, pero los conocedores y los estudiosos pues lo han declarado el segundo tomo, ¿verdad?, el segundo Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Y en este libro continúa la historia que Lucas empezó en su Evangelio, sí, abarcando los 30 años posteriores a la ascensión de Jesús. En este corto periodo, hermanos, la iglesia se estableció y el Evangelio de salvación se llevó por todo el mundo, ¿verdad? Inclusive la capital del Imperio Romano. Los predicadores, gente común, con debilidades y limitaciones, fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, ¿sí?, para difundir las buenas nuevas al mundo entero. Por Hechos aprendemos sobre la naturaleza de la iglesia y también cómo revertir el mundo. Estas dos cosas son maravillosas. Los versículos del 1 al 11 son el nexo entre los hechos narrados en los evangelios y los que marcan el comienzo de la iglesia primitiva. Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, los que experimentaron un cambio total, un cambio radical. Antes de esto, si usted recordará, discutieron unos con otros, abandonaron a su Señor, y uno de ellos, Pedro, incluso le negó 3 veces, ¿verdad?, que le conocía. Después, una serie de reuniones con el Cristo resucitado, los discípulos hallaron respuesta a muchas preguntas, a sus preguntas. Llegaron a convencerse en relación con la resurrección, aprendieron del reino de Dios y la fuente de su poder, el Espíritu Santo. A través de la lectura de la palabra de Dios, podemos sentarnos junto al Cristo resucitado en su escuela de discipulado. Ahí usted podrá abrir la Biblia y podrá seguir los pasos de Jesús. Podrá seguir las enseñanzas, las experiencias, cómo responder, cómo hablar, cómo callar, cómo actuar, cómo predicar. Creyendo en Él, recibimos el poder del Espíritu Santo y nos convertimos en personas renovadas. Quiere decir una regeneración que ha operado en nuestro interior por el Espíritu Santo y nos ha hecho criaturas nuevas. Así lo hemos estado viendo. Al reunirnos con otros cristianos en su iglesia, podemos tomar parte en su obra maravillosa. Podemos tomar parte de la participación de la obra que le ha encomendado a la iglesia, que somos usted y yo. Podemos observar con mucho cuidado los cambios y la transformación radical que sufrieron, ¿verdad?, por medio de la resurrección en cada uno de sus discípulos. Durante el momento de su muerte estaban temerosos, estaban desilusionados e incluso temían por sus vidas. Luego de la resurrección dejaron de temer y arriesgaron todo por esparcir alrededor del mundo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Sí, acerca de Jesús. Enfrentaron prisiones, castigo físico, rechazo, martirio, pero nunca comprometieron su misión. Estos hombres no hubieran arriesgado su vida por algo que fuera un fraude, como así lo estipularon muchos, que la resurrección de Jesús fue un fraude, que se robaron el cuerpo y tantas invenciones más que salieron a la luz, ¿verdad?, tratando de poner, ¿verdad?, algo para que no creamos que Jesús resucitó
y que fue levantado de entre los muertos con gran poder y gran gloria. Sí, sabían que Jesús resucitó de la muerte, y la iglesia primitiva se encendió con su entusiasmo para proclamar la noticia a otros. Eso me anima y me alienta ese ánimo a que nosotros, como primera iglesia bautista de Cherry Hill, hay un entusiasmo por crecer, un entusiasmo por servir al Rey de Reyes, un entusiasmo por ganar almas perdidas y edificarlas. Esto es lo que nosotros deseamos. Ese ánimo yo lo veo en mis hermanos y en mis hermanas unidos, todos aportando ideas, todos trabajando, todos sirviendo, y esto me anima, nos anima a continuar esta tarea que Jesús nos ha encomendado, que nos ha comisionado. Sí. Luego entonces es importante saber que podemos confiar en su testimonio. 20 siglos después, todavía podemos tener la certeza de que nuestra fe se basa en hechos reales. Sí, esa es nuestra doctrina. Mientras el Señor resucitado estaba todavía en el mundo, convocó y comisionó a sus discípulos para la obra de esparcir el Evangelio en todo el mundo. Esto ya lo hemos aprendido, pero esto es lo último que el Señor Jesús ordenó mientras estuvo en la tierra. Implica que debe ser lo más importante, y más para nosotros que somos su pueblo, que somos sus hijos. Cuando ustedes como padres están por salir de casa, a menudo dejamos instrucciones a nuestros hijos. Oye, fíjate, Hugo y Abril, vamos a salir tu mamá y yo, vamos a salir a Reynosa a hacer algunas diligencias. Necesito que hagas esto, aquello y lo otro. Necesito que cuando yo regrese encuentre esas cosas realizadas, que hagas tu tarea, que hagas lo otro, que laves los trastes, que barras aquí, que recojas acá, que hagas tu cuarto. Son instrucciones que como padres dejamos a nuestros hijos. Bueno, cuando usted hace eso, los padres encuentran, ¿verdad?, quisieran encontrar cuando regresen realizadas tales comisiones y tareas encargadas. Otro ejemplo es cuando el jefe de la oficina para la cual usted trabaja le da la comisión de hacer un trabajo que se necesita realizar, algunas veces urgente, otras veces no, pero su jefe está confiado en que usted lo hará tan pronto él regrese del viaje. Seguramente usted se esmerará para que cuando su jefe esté de regreso pueda encontrar el trabajo encomendado realizado. Hermanos, hay una pregunta que sale aquí para usted y para mí como iglesia. ¿Qué debemos hacer ahora? Las preguntas que los creyentes hacemos son importantes, muy importantes, pero según el momento. Las preguntas pueden ser importantísimas porque despejan dudas, aclaran situaciones presentes y futuras, pero debemos entender que nuestras preguntas sean de prioridad para el momento, y esto es lo que estaba sucediendo. Vamos a ver 3 puntos solamente, y quiero comenzar con el primero, que es la pregunta que hacen los discípulos a Jesús. Fíjense bien, Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Un poco más adelante, en el versículo 12, capítulo 1 de Hechos, se identifica el lugar donde estaban los discípulos, sí, del Señor Jesús. Se trata del Monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Se dice que estaba camino de un día de reposo. Esto significa
a una distancia de unos 850 metros de Jerusalén, la distancia que los rabinos permitían a los judíos caminar en un día de reposo. Recuerden que eran estrictos en ello. El Evangelio de Lucas especifica el lugar preciso. Fíjese bien lo que dice Lucas 24:50. Dice: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Betania era una pequeña aldea en la ladera oriental del monte de Oloribán, en el camino de Jerusalén a Jericó. Fue en este lugar donde el Señor Jesús resucitado se reunió con sus discípulos. En la reunión, los discípulos hicieron una pregunta al Señor Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como corresponde, los discípulos hacen el uso del título Señor. Si usted fija ahí, la palabra que dice antes de la pregunta, que antepone la pregunta Señor, ¿a quién se dirige? Señor es el equivalente de Jehová en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento cita una porción del Antiguo Testamento y en ella aparece el nombre de Jehová, el Nuevo Testamento lo traduce como Señor. Es un título de deidad, de soberanía. Él es el dueño absoluto de todo. Volviendo, y en cuanto a la pregunta en sí mismo, los discípulos del Señor deben haber estado pensando mucho en el anuncio que les hizo el Señor Jesús en cuanto a la venida del Espíritu Santo, y deben haber relacionado esto con varias profecías acerca del futuro reino glorioso de Israel en la tierra, como por ejemplo la profecía de Joel 2:28, cuando habla de que vendrá un día cuando se restaure el reino a Israel, en el cual el Espíritu Santo será derramado por toda carne. Ante esto era muy legítimo lo que estaban preguntando. Sí, los discípulos, era válida la pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No se debe olvidar, amados hermanos, que en esos instantes Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Era un anhelo muy profundo que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad?, de quedarse liberado y que llegue a su fin, ¿verdad?, esa liberación del yugo opresor de los romanos. Si en la pregunta que hicieron los discípulos se manifiesta algo de codicia por adquirir poder o notoriedad lo antes posible, no se puede saber con certeza, pero si usted recordará, al menos antes tuvieron esta actitud cuando entre ellos se disgustaron por saber quién ocuparía lugares de honor en el reino de Israel. Lo que realmente debemos codiciar, amados hermanos, como creyentes y como prioridad en nuestra vida, es que anhelemos con todo nuestro corazón que Cristo sea conocido por muchos más. La necesidad más imperiosa que teníamos la vino a proveer el Hijo de Dios con su muerte en la cruz del Calvario. Rompió las cadenas que nos tenían subyugados al pecado, al príncipe de la potestad del aire, de las tinieblas, y nos trajo libertad para aquí y ahora gozar de una vida abundante que Cristo ofrece a todos. Pero la pregunta más importante es: ¿qué quiere mi Señor que yo haga aquí y ahora? La gran responsabilidad que tenemos como Iglesia de Cristo, después de haberle recibido en nuestro corazón, es precisamente traer buenas nuevas. Esto es buenas noticias: que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna, y que Dios ahora tiene un maravilloso propósito para su vida. Él quiere darle un sentido a su vida, un propósito y una calidad de vida, y esto solamente se encuentra en la persona de Jesucristo.
Ahora vamos a la respuesta de Jesús a esta pregunta. Cuando le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino, verdad, a Israel en estos tiempos? Bueno, y les dijo en Hechos 7:8: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted pone cuidado en todo en estos versículos 7 y 8, usted se dará cuenta que Cristo no les da una respuesta de reproche, no les reprocha nada. Es la respuesta que muestra el Señor Jesús aquí, lo cual significa que los discípulos estaban en lo correcto al esperar una restauración de un reino físico para Israel. Sin embargo, cuando sucederá esto, es algo que solamente el Padre lo sabe. Sí, cuando el Señor Jesús habló de los tiempos o las sazones, se estaba refiriendo al momento cuando sucedan los eventos profetizados en la Biblia que caracterizan el reino físico de Israel en este mundo. Estos eventos tienen su punto de partida con la segunda venida del Señor Jesucristo para establecer su reino milenial en la tierra como su Rey y Señor. Y esta respuesta del Señor Jesús debe haber dejado perplejos a sus discípulos. ¿Qué pasará hasta entonces? Pues los discípulos, y también usted y yo, los creyentes, tenemos algo importante para hacer hasta que llegue lo que el Señor Jesús llamó los tiempos y las sazones. Jesús hace dos partes en esta respuesta que da. No te preocupes, lo que yo quiero es que te concentres en la obra que yo terminé y que ustedes tienen que continuar. Esto es lo más importante. Muchas veces nos encerramos y nos atemorizamos por los tiempos que estamos viviendo y por las profecías que se están cumpliendo y por todas estas cosas, y nos paralizamos de temor, cuando en realidad Jesús nos está diciendo, casi nos dice así: no te preocupes por eso, preocúpate por la comisión que te estoy dejando y llevarla a cabo, llevarla a su ejecución, a término, para cuando yo regrese, yo pueda encontrar toda esta iglesia bien fructificada. Muchas almas que necesitan de la salvación que yo les he ofrecido en mi Hijo Jesucristo. Ese es el propósito principal por el cual debemos entender qué pasará entonces desde que la iglesia primitiva hasta que Jesús regrese nuevamente en su segunda venida. Pues es que nosotros respondamos. Es así como el Señor Jesús comisiona a sus discípulos a una obra en extremo vital, la obra de anunciar el Evangelio en todo el mundo. Esta obra no se le puede hacer en el poder de la carne o por el puro esfuerzo humano. Se necesita, amados hermanos, de un poder divino. Y esto explica lo que dijo el Señor Jesús cuando afirmó: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jamás, amados hermanos, debemos pasar esto por alto. La obra de Dios, cualquiera ésta sea, debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios hecha en el poder humano jamás logrará cumplir con los propósitos de Dios. La obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo es como un cuerpo sin vida. Le falta el aliento de vida que otorga la presencia y el poder del Espíritu Santo. Usted se podrá a pensar y se preguntará:
¿por qué existen muchas iglesias tan pobres? Sí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque intentan llevar esta obra en sus propios esfuerzos, en el poder humano, en el control, ¿verdad?, que se ejerce dentro de ellas, y la obra no alcanza a extenderse ni a crecer porque les falta el divino poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La Iglesia de Cristo somos un organismo vivo, un organismo vivo que tiende a reproducirse, que tiende a multiplicarse, que tiende a desarrollarse, que tiende a extenderse, que tiende a crecer y a dar fruto, porque vuestra vida es Cristo, por la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. El Señor Jesús estaba hablando en tiempos futuros acerca de la venida del Espíritu Santo. Sí, porque hasta ese momento no había venido todavía. El Espíritu Santo vino por primera vez pocos días después, en el día de Pentecostés. Con ese poder los discípulos podrán ser testigos. Pero fíjese algo bien que quiero que quede bien entendido y marcado en nuestros corazones y en nuestras vidas. La palabra testigos es la traducción de la palabra griega mártires, palabra relacionada con nuestra palabra mártires. Esto denota que ser un fiel testigo de Jesucristo implica poner en riesgo la vida misma por la causa de Cristo. Esto es lo que los discípulos hicieron. Esto fue muy notorio en los inicios del cristianismo, cuando ser testigo de Cristo era equivalente a colgarse en el cuello la sentencia de muerte, la sentencia de la horca, la sentencia de la decapitación y la sentencia de que se quemaran aquellos testigos fieles de Cristo en una hoguera. Un testigo es simplemente alguien que dice lo que percibió con sus sentidos, algo que vio, algo que oyó, algo que tocó, algo que olió y algo que habló. Esto es lo que demanda el Señor en cada uno. Al testificar de Cristo, amados hermanos, debemos simplemente comunicar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, cómo era nuestra vida antes de recibir a Cristo como Salvador y cómo es nuestra vida aquí y ahora que hemos recibido a Cristo como Salvador, qué cambios hemos experimentado y el fundamento bíblico de lo que creemos. El testimonio consiste también en nuestro diario vivir. La palabra tendrá poder para impactar a la persona inconversa cuando miren que ya no vivimos en la carne, que ya abandonamos todo pecado, que ya abandonamos todos los malos hábitos. Este debe ser nuestro testimonio. Pero si permanecemos en el pecado, es terrible. Parece ser que nadie nos ve, pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para la carne, corrupción y muerte, pero el que siembra para el Espíritu, vida eterna a los que perseveran en él, hacer el bien. Recuerde, amados hermanos, que el testimonio es importante. La transformación es la regeneración que ha operado por medio del Espíritu Santo de nosotros y nos ha hecho unas criaturas nuevas. Es decir, ya no tomamos ninguna clase de licor, ya no bebemos ningún tipo de licor, ya no somos fumadores, ya no somos malhumorados, ya no somos enojones, ya no somos rebeldes a la palabra de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, sufrimos esa transformación, recuerde que nosotros glorificamos a Cristo con nuestra propia vida que Él ha transformado. Recuerde que el que conoce a Cristo no practica el pecado.
En la muerte de Cristo destronó el pecado. Fuimos libertados. Ya no debemos obedecer al pecado. Somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Pablo le dice a los romanos: no reine pues el pecado en vosotros de manera que lo obedezcáis. Antes sed hijos, benignos hijos de Dios, rechazando el pecado. Sabemos que somos pecadores por la naturaleza que todavía poseemos, pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dios nos ha dado una nueva naturaleza en el Espíritu Santo para vencer. Y eso depende de lo que usted quiera alimentar. Si usted quiere alimentar la vieja naturaleza, estará sufriendo, estará pisoteando el nombre de Cristo, estará cediendo a las pasiones de la carne y a las tentaciones. Pero si usted alimenta al Espíritu, es alimentado y alimenta a su Espíritu a través de la palabra de Dios, usted rechazará y negará, hará a un lado toda tentación y todo pecado. Recuerde, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, como tres puntos que quiero ver aquí, marca el comienzo de la experiencia cristiana. No podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. El Espíritu juega un papel muy importante porque somos hallados, somos apartados para santificación y para uso de Dios. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu Santo, y no podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. Así lo dice 1 Corintios 12:13. Ve, el Espíritu es el poder de nuestra nueva vida. Allí radica la calidad de vida. Empieza el largo proceso de una vida llena de cambios para asemejarnos más a Cristo. Cuando recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal e inmediata con Dios, y el Espíritu Santo obra para hacernos más semejantes a Cristo. Inciso C: el Espíritu une comunidades cristianas en Cristo. Sí, todos pueden experimentar el Espíritu Santo y el obrar a través de todos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, el trabajo a realizar es en conjunto, en unidad, todo el cuerpo bien concertado, trabajando juntos para el engrandecimiento de su obra. Esto es lo que fuimos llamados a realizar. Debemos tener siempre en mente que todos somos parte de un mismo cuerpo. La unidad no aparece por sí sola, hay que trabajar para lograrla. Muchas veces las diferencias que existen entre las personas pueden conducir a la división, y esto no debe ser así en la iglesia. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, concentrémonos en el trabajo que tenemos por hacer para llevarlo a cabo en equipo, recordando qué es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une a usted? ¿Qué es lo que a usted le une? Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. ¿Sabe amar y apreciar a las personas diferentes a usted, mi amado hermano, hermana o amigo que me escucha? ¿Es capaz de ver cómo los dones y puntos de vista distintos pueden contribuir a que la iglesia cumpla con la obra de Dios? Amados hermanos, aprendamos a disfrutar cómo los miembros del cuerpo de Cristo nos complementamos unos a otros. Todos son importantes, todos son tomados en cuenta. Hemos estado trabajando y hemos estado uniéndonos para tomar decisiones, y me encanta ver a los hermanos que dicen: a mí me gustaría esto aquí, a mí me gustaría esto acá, a mí me gustaría pues que tuviéramos esto y que tuviera una mesa aquí con folletos para recibir a los hermanos que vendrán en un tiempo, ¿verdad? O a los visitantes, abrazarlos y amarlos y darles lo que el mundo no les puede dar.
Qué maravilloso es que todos estemos y se tomen en cuenta. No hay autoritarismo aquí, no hay lo que yo digo se tiene que hacer y punto y basta. Claro, la iglesia siempre debe respetar a su líder, a su pastor como un líder y como pastor. Por eso dice su palabra en Hebreos: sujetaos a vuestros pastores. Pero debe haber una lluvia de ideas de todos, de opiniones que se tomen en cuenta. No que tú no puedes opinar y que tú debes callarte y que tú no esto y lo... No, nada de eso, hermano. Pura unidad y amor fraternal. Cuando el Espíritu se manifiesta en esa unidad y en esa sinceridad y en esa lluvia de ideas, la iglesia y la obra crece. No hay obstáculos, mi Señor, para nuestro Señor, cuando nosotros todos somos tomados en cuenta, ¿verdad? Pero siempre en el temor de Dios, siempre viendo por el bien de la obra, no por lo que yo quiera, ni lo que yo piense, ni lo que yo diga egoístamente. No, tiene que haber un amor que nos una, y de ese amor fluirán las ideas maravillosas. Amén. Amén. Muy bien. Tercer punto y terminamos. Jesús nos dice el orden del lugar donde debemos testificar. Me puse a pensar, hablando del punto anterior, ¿por qué el Señor Jesús tomó un orden en el lugar donde deberíamos testificar? ¿Por qué? ¿Por qué dijo Judea o Jerusalén? ¿Por qué dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra? ¿Por qué dijo que deberíamos testificar en ese orden? De lo que vino a mi mente, inmediatamente, si yo le voy y le testifico a una persona que es por allá, ella no me conoce, ella no va a saber quién era yo antes y qué soy ahora en Cristo. Eso me vino a mi mente porque Jesús nombró la casa, o sea, la ciudad. Fue que Jesús mandó que el lugar primero donde debemos testificar es donde a usted y a mí nos conocen. ¿Quién puede conocer mejor su vida aquí en la tierra? ¿Qué mejor que nuestra familia, parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera? Es lo que hacen los testigos. Además, note cómo esa obra de testificar a favor de Cristo debía ser ordenada. Primero en Jerusalén. Esto habla del lugar donde los discípulos estaban en ese momento, pero no se debía descuidar toda Judea. Esto habla de la provincia romana donde estaba Jerusalén. Podemos decir al respecto que lo primero que viene a nuestra mente es que debemos salir a otro país, ejemplo África, Arabia, Centro y Sudamérica, ¿verdad? Etcétera. Y está bien, porque dijo que hasta el fin del mundo. Y está bien, porque para esto están los misioneros. Los misioneros son personas que han recibido el llamado de ir a muchos lugares lejanos de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro estado, pero que debemos soportarlos mandando nuestros diezmos y ofrendas para que ellos cumplan esa misión y se les abra puerta grande para predicar el Evangelio. Pero a nosotros, los que nos quedamos aquí, esa es la orden que estableció Cristo para su iglesia, para que desempeñe este trabajo maravilloso que se nos ha encomendado. Es un privilegio, hermanos, siempre lo he dicho, y de mucho honor servir al Rey de Reyes. Cuando me pongo a pensar en David, que viene a tocar la guitarra, por así decirlo, en el hermano José, que viene, calibra la planta de la luz que nos proporciona la corriente aquí, que viene y checa las llantas, los neumáticos de la camioneta, de los remolques y de todo que esté en orden. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Que usted trabajando para el Rey, el dueño de la obra. Cuando se para una hermana a presidir, a leer la lectura, cuando se para aquí a predicar o enseñar, como hoy los cultos de las 7 palabras y las hermanas en la femenina, el culto de resurrección,
todo es para la gloria de Dios y para su obra. Cuando usted sale a compartir el Evangelio, es para el Rey de Reyes. Recuerden que somos embajadores en cadenas, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados, dice el Señor, reconciliados. Somos el puente entre la humanidad perdida y Dios. Somos agentes de paz. Pablo, en la carta que escribió a los romanos, en su capítulo 10:15, dice: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es maravilloso anunciarles a las personas, no importando quiénes sean, noticias de redención, de salvación y paz. ¿A quién necesita usted compartirle una buena noticia que se encuentra en Cristo Jesús? ¿A quién? Tal vez lo ha dejado de hacer, tal vez lo ha dejado de pensar. Piénselo. La iglesia tiene que llevar a cabo esta obra, y usted y yo somos parte de la iglesia. No me diga que usted no puede compartir la transformación que ha operado en usted a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo y de su palabra. No podemos negar esa bendición tan grande, esa regeneración que ha hecho el Señor en nuestras vidas. También se debía dar atención a Samaria, el territorio que los judíos consideraban como no digno de ser visitado por ellos. Era Samaria. El Evangelio no hace distinción de ningún tipo. Romanos 10:12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Así lo dijo el apóstol Pablo. Es triste ver cuando llegan a visitarnos a nuestra iglesia o a la iglesia local y empezamos a ver si esa persona es de nuestro gusto, si nos cae bien, si es blanco, si es de dinero, si se viste bien. Y hasta hay muchos creyentes que no quieren ni acercarse a ellos. Si vemos el ministerio de Jesucristo, de nuestro Señor, podemos darnos cuenta cuando Él se sentó a comer con pecadores. Sí. Él se sentó a comer con personas pecadoras. Entonces, ¿por qué la iglesia hacer acepción de personas? ¿Dónde está el amor de Dios para el mundo entero? ¿Dónde está la misericordia de la iglesia para con todas las personas? ¿Dónde está el buen trato? Lejos de ser puentes, muchas veces tristemente somos piedra de tropiezo con nuestro testimonio, con nuestra conducta de soberbia y de orgullo y de altivez. Muchas veces se busca una iglesia de élite, pero Cristo no vino a tal cosa. Es por eso que las personas se desaniman por el testimonio de muchos. ¿No se ha preguntado por qué las iglesias no crecen? Un ejemplo de amor nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dentro de su ministerio, el Señor nos dejó una grande enseñanza. Usted recordará que samaritanos y judíos no se podían ni siquiera ni ver, pero la Escritura dice que Jesús le fue necesario pasar por Samaria, y ahí la mujer samaritana tuvo un encuentro personal con Cristo, y ella escuchó el Evangelio de boca del mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sí, se fijan, Jesús no tomó en cuenta la raza, ni el estrato social, ni el estrato económico a la que pertenecía esta mujer, sino al contrario, era una persona muy pecadora, porque le dijo el Señor Jesucristo, cuando le dijo la mujer samaritana: déjale hablarle, voy y le hablo a mi marido. Y le dijo: marido no tienes, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ve, y corrió dejando el cántaro y se fue a compartir con quien se había encontrado, con el Jesús que da propósito y calidad a la vida.
Sí, amados hermanos, el Señor Jesús no tomó en cuenta eso. Que Dios nos libre de ser jueces y críticos de quién merece la salvación y quién no. ¿Se acuerdan de aquella mujer pecadora que se encontró en adulterio? Llegaron los fariseos y los judíos y la arrojaron en el piso frente a Jesús. Esta persona fue tal y así, así, así encontrada. Jesús, agachando la cabeza y escribiendo en la tierra que no sabemos qué escribió, les hace una pregunta: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos tiraron su piedra ahí, porque la ley, según la ley, debía morir apedreada esa mujer. Y esa mujer lo acompañó hasta su crucifixión y lloró tanto porque el Señor Jesús le amaba y le había perdonado mucho. Hermanos, nosotros somos una iglesia de amor, de paz. Somos una iglesia que queremos transformar por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo y de nuestro testimonio a todas esas personas que necesitan de Cristo. Pero hay algo importante: no todos responderán positivamente al plan de salvación que usted comparta con las personas, por la cual no debe ser suficiente razón para estancarse y no seguirlo, ¿verdad? Intentando. El desánimo es el arma más poderosa de Satanás. No sé si usted se habrá dado cuenta que cuando usted va y comparte el Evangelio y le dice a una persona que no, se viene triste y se viene ahí todo desanimado, porque la persona, Dios tiene el momento. Usted lo que tiene que hacer y es mandado a hacer es depositar la semilla. Dice su palabra en Isaías que Él, cuando envía su palabra y sale de Él, nunca vuelve vacía, sino hace y cumple el propósito para lo cual fue enviado. Usted cumpla con compartir y ya el Señor se encargará. Hermanos, no nos desanimemos. Inmediatamente podemos pensar y viene a nuestra mente, porque ahí es donde ataca Satanás. Mira, nadie quiere saber de esta noticia, nadie te escucha, nadie te respira, como no te respondió y se fue y te dejó hablando solo. No le haga caso, es el padre de mentira y el padre del desánimo. No le haga caso. Terminamos. Mandó, todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Finalmente se debía proyectar hasta lo último de la tierra. Esto crea un hermoso patrón para las iglesias locales en cualquier época del cristianismo. Su Jerusalén es el vecindario donde está ubicada la iglesia local. Su Judea es la ciudad donde está ese vecindario. Su Samaria es el país donde está esa ciudad. Y su campo de acción abarca hasta lo último de la tierra, otros países del mundo. Solo así la iglesia tendrá un espíritu misionero. La iglesia, amados hermanos, fíjese bien, que no tiene este espíritu misionero, está condenada a desaparecer. Concluimos pues: usted tiene el Espíritu Santo. ¿Está cumpliendo con la comisión dada por el Señor Jesucristo? Si no lo está haciendo, está fuera del propósito de Dios para tenerlo en este mundo. Dios quiera que seamos responsables y que la comisión que se nos ha sido delegada podamos rendirle cuentas claras a nuestro Señor, que vendrá por segunda vez por su iglesia y por todos los frutos. Que Dios les bendiga y oremos. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos muchas, pero muchas gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque has sido muy bueno con nosotros y te has manifestado grande, maravillosa y enormemente en nuestras vidas y en esta iglesia, al permitir que siga adelante
con este proyecto que tú nos has dejado, Padre. Permítenos terminarlo y entregarte cuentas claras y números blancos y no rojos, mi Señor, sino que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y que llevemos estas buenas noticias a toda nuestra familia, vecinos y amigos, mi Señor. Abre nuestros ojos y nuestros labios para ver y hablar, y que el fuego que hay dentro de nosotros lo hagas arder fervientemente por amor a esas almas, Padre. Bendícenos y danos de tu bendición hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con una alabanza y vamos a darle el tiempo a mi hermano David, joven, talentoso, ¿verdad? Y bueno, dispuesto siempre a servir al Señor. Y después anunciaremos, daremos los anuncios. Adelante, David. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana. Y esperamos que haya sido de gran bendición su palabra para nuestras vidas. Recuerden que seguimos con el culto, con la oración de la femenil, los martes en punto de las 10 en casa de nuestra hermana Rosy de Aguirre. Recuerden que todas las hermanas están llamadas a participar. Una parte esencial de llevar a cabo la obra es cumpliendo con este ministerio las hermanas, apoyando en oración, ¿verdad? Por la predicación, por aquellas personas que comparten el Evangelio, ¿verdad? Para que abra puerta grande por nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Cherry-Land, para que crezca grandemente y dé frutos. Bueno, están invitadas mis hermanitas de la femenil a casa de nuestra hermana Rosy para llevar a cabo la oración de intercesión por todas las necesidades. Hermanos, esto es a las 10 de la mañana, y también pues tenemos el mismo martes en punto de las 7 de la tarde, tenemos el culto de oración. Les animamos siempre para que nos hablen a través del chat, manden peticiones y gratitudes también. Seguiremos orando, hay mucha necesidad, y les encargamos y les exhortamos a que se conecten en línea, ¿verdad? Porque el Señor ve la disposición y el deseo de que usted necesita que se escuche su oración, y claro que Dios responderá en su tiempo. Hermanos, nos vemos también el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para la predicación de esta palabra. Empezaremos otra
serie de sermones, ¿verdad? Hemos planeado también llevar estudios. Hoy se celebra en este mes el Día del Niño. Vamos a ver la importancia que juegan, el papel importante los niños en el reino de Dios, ¿verdad? Cristo les dio su lugar y les dio precisamente ese lugar en el reino. Dice, de los tales es el reino de los cielos. Bueno, esto va a ser importante, así es de que esté pendiente siempre, orando también por un servidor, para que haya gracia delante de Dios y sabiduría, y podamos ser alimentados todos de una manera que nos haga crecer y edificar. Así es de que, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el domingo, el martes y el domingo. Hasta luego, hermanos. Que disfruten.